Bienvenidos a una nueva edición de la guía para taraos, en esta ocasión con su amigo L de la serie Death Note. Recuerden que las letras que están cubriendo un poco los videos de fondo son para evitar el copy y la desmonetización. No siendo más para introducir, comencemos. Los días van y vienen, las mismas noticias se repiten constantemente. Todo esto es tan ridículo, este mundo está podrido. Efectivamente, estas palabras son pronunciadas por el protagonista de la conocida serie Death Note, Light Yagami. Light es un joven de apenas 17 años de edad cuando comienza todo esto. Alto, delgado, de buena apariencia según las verbalizaciones de algunos otros personajes, cabello castaño y ojos marrones. Lo primero que conocemos de Light es que es el mayor de 2 hijos, es decir, tiene una hermana menor. Al igual que en el video de Jesse Pinkman, esta ya es una característica que podemos analizar de Light, dado que, como expliqué en esa ocasión, el hijo mayor solo tiene una de 2 posibilidades: o ser el referente de la casa, el ejemplo a seguir, exitoso y talentoso, o ser la oveja negra, la vergüenza de su casa. Light no es como Jesse, él es el referente de su casa, es inteligente y académicamente es triunfador. Sin embargo, al comenzar a conocer al personaje nos damos cuenta de que su vida no lo llena por completo, es un poco aburrido y parece desanimado. También nos muestra una faceta un poco extremista a la hora de pensar, pero en un principio tal vez son pensamientos que todos hemos tenido alguna vez, como lo es acabar con las personas malas en el mundo, violadores, asesinos y demás. Esta es una descripción general y rápida que nos introduce muy bien al personaje de Light. Recuerden que siempre es importante contextualizar muy bien la vida de cualquier personaje a analizar antes de comenzar a descifrar sus conductas, pensamientos y respuestas. En Light hay presentes un par de trastornos de personalidad, eso se los aseguro. Sin embargo, quisiera ir desarrollando cada uno de manera individual para que así entendamos muy bien las posibles causas y consecuencias de los mismos. El primer trastorno representativo que podemos identificar en Light es el trastorno narcisista de la personalidad. Esto tiene que ver con la percepción que tienen los seres humanos sobre sí mismos. Las personas que poseen este trastorno poseen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. En general, es posible que las personas con trastorno de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechas con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Ahora bien, y hablando específicamente de Light, aún antes de que este tuviese en sus manos la Death Note, él se sentía superior a los demás, sentía que su juicio moral e inteligencia eran distintos a los de cualquier persona, y aún con una corta edad se sentía con mayor madurez que el promedio. Pero así estas cosas fueran ciertas o no, intelectualmente hablando, el problema radicaba en la percepción que tenía Light sobre sí mismo. Luego de que tuvo la Death Note en sus manos, este trastorno se vislumbró con mayor claridad, porque ojo ahí, no es como si lo hubiese desarrollado después. Genéticamente Light ya tenía la predisposición biológica hacia padecer este trastorno, pero fue hasta sus 17 años y la Death Note que tomó gran fuerza en su desarrollo, hasta el punto de literalmente creerse el dios del nuevo mundo. El segundo gran síntoma que vemos en Light de este trastorno es su afán por conseguir la atención de los demás, pero aclaro, y este punto es bastante interesante, la atención que quería ganar Light no era una atención directa hacia él mismo, es decir, no es como si él quisiera ser un cantante o un deportista famoso. La atención que él ganó fue bajo su nombre criminal Kira, sobre el trabajo que Kira hacía y la forma en la cual muchas personas se fascinaban. Eso era exactamente la atención que Light buscaba, es decir, no siempre que alguien quiere llamar la atención intenta gritar o hacerse notar de forma directa. Hay otro tipo de formas subliminales por las cuales los seres humanos también se hacen notar. En el caso de Light, por ser el despiadado juez de miles de criminales a lo largo del mundo. Y creo que fue este impacto que tuvo en el mundo el que excitó más a Light para seguir con su proceso de purga, es decir, sentir que era el centro de admiración de partidarios y opositores, que en este caso estos últimos eran la policía o los centros de control judicial y demás. Fue lo que más lo motivaba a seguir con su
su labor, dado que estaba recibiendo toda la atención que quería, y mientras este mismo no fuera descubierto, sus planes se irían marchando a la perfección. Vinculado a este trastorno, vemos cómo la participación de L en la serie fue un detonante para que Light sintiera el miedo y una competencia directa, una mente tan brillante como la suya, pero con un fin de justicia mayor al suyo. Y creo que la aparición de este personaje es otro factor que impulsó a Light a seguir con sus crímenes, asesinando criminales, pero teniendo mucho mayor cuidado en esta ocasión. Aquí es donde vemos otra de las características más importantes de este personaje, como su psicorrigidez, es decir, es ordenado y necesita saber que todas las cosas están en perfecta forma como él mismo quiere que estén. Es observador y muy delicado, sabe detenerse para calcular cualquier detalle que pueda involucrarlo de forma negativa en su proceso de huir. Sus emociones son templadas y posee gran inteligencia intrapersonal. Me refiero a que se conoce a sí mismo y está satisfecho con su proceder. Y por último es pragmático. En más de una ocasión vemos cómo Light logra evadir las sospechas de él y la policía en general porque toma pequeñas decisiones arriesgadas o a veces hasta muy grandes que terminan favoreciéndolo. El segundo trastorno de personalidad que resaltaremos de Light, el cual yo diría que hace más parte de Kira como tal, y aquí quiero explicar bien este punto, es el trastorno antisocial de la personalidad. Pero ¿por qué digo que este trastorno podría atribuirse más a Kira? Sencillo, Light no posee un trastorno bipolar de la personalidad, al menos no desde mi perspectiva, pero sí juega desde dos roles muy distintos. El primero, Light como un estudiante promedio, de buenas calificaciones, habilidoso y talentoso, pero en ocasiones llegando a ser hasta un chico promedio aburrido. Y por otro lado tenemos a Kira, una mente criminal perfecta que logra lo que se propone sin importar las circunstancias. Son la misma persona, pero como lo explicaba en el caso de Walter White y Heisenberg o la clásica novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque sean la misma persona no actúan de la misma forma, dado que la persona, en este caso Light, divide muy bien las conductas que pertenecen al uno o al otro. Light tiene que ser muy autocontrolado, llegando hasta mentir a toda su familia y seres queridos con el fin de proteger su verdadero yo oculto, es decir, a Kira. Kira es mucho más desinhibido y no le importa pasar por encima de los demás, derramar sangre de los demás o engañarlos para obtener lo que quiere. Por eso especifico que el trastorno antisocial de la personalidad se ve mejor descrito en Kira que en Light. Hablando de este trastorno en sí, lo entendemos como una afectación mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o el trabajo y a menudo es delictivo, como lo vemos a lo largo de la serie, lo cual está muy bien trabajado. Light no se nos presenta como un antisocial fácilmente identificable. Por el contrario, son solo algunas de sus verbalizaciones las que nos ponen a pensar sobre este punto. Es más, como dije al principio, muchas de las conductas que él tuvo al comienzo de la serie, más de uno de nosotros nos la hemos planteado también hacerlas, si tuviéramos ese poder en nuestras manos. Pero es la forma como se desarrolla el personaje la que nos convence de que padece este tipo de trastorno. Primero que todo, y luego de darse cuenta que no era afectado por las muertes que causaba, justificándose en que todos eran criminales y demás, comienza también a tomar sangre inocente, con el único fin de salvaguardar su identidad o pellejo. Luego de comenzar toda su persecución, Light no solo tomaba sangre inocente si era necesario, sino que también comenzó a engañar y a manipular a las personas a su alrededor, con el único fin, repito, de salvar su propio pellejo y de no pagar por los crímenes que había cometido. Estas conductas se repetirían hasta el final de la serie, donde este ya había convencido a todos sobre su impunidad, pero de igual forma seguía manipulando y asesinando a conveniencia a todos los que sentía que eran una amenaza para él. A él en realidad no le importaba mucho la seguridad de su familia o seres queridos, al menos no más que la suya propia. Y es esto lo que también ayuda a precipitarlo para su destrucción, dado que él nunca quiso detener su trabajo como Kira, solo trató de tener todo bajo su control todo el tiempo, para poder, por un lado, parecer un agente del orden y la justicia en la policía, y por el otro ser el asesino más despiadado del mundo. A lo que me refiero es que el propio ego de Light fue el culpable para que este terminara muerto, dado que él en cualquier momento pudo haber olvidado el asunto y seguir una vida normal, y así el mundo pensaría que Kira se había ido o había muerto, pero él necesitaba la atención de los demás, él necesitaba sentirse reconocido todo el tiempo por su inteligencia, y en su intento por reinar el tiempo que ejecutó las muertes como Kira, nunca se dio cuenta que ya habían otros probablemente más inteligentes o más justos que él, que en el momento del que tuvieron
tuvieran un poco de suerte lo iban a descubrir. Light es un personaje muy bien desarrollado y es bastante realista, dado que todas sus decisiones y respuestas se ven encausadas coherentemente con su forma de pensar. Como describía en los trastornos narcisistas y antisociales de la personalidad, sus características no le permitían tener relaciones sociales muy estables o duraderas. Bueno, hasta aquí el análisis de hoy, espero te le gustó el video y si es así agradezco tu like. Recuerda seguirnos a mi hermano y a mí en Instagram, Facebook y Twitter, te dejo todos los enlaces allá abajo en la descripción. No se olviden votar por cual quieren que sea el próximo análisis, si el de Death Note, el príncipe Zuko de Avatar la leyenda de Aang o Rick Sánchez de Rick y Morty. Si aún no te suscribes, no lo pienses más. Su amigo L se despide, gracias y hasta la próxima.